Su vida era tranquila, normal como la que viven los habitantes de los pueblos de México. Levantarse temprano, ordeñar vacas, arar la tierra, procesar quesos, tomarse su tacita de café al amanecer, hacer las tradicionales tortillas de harina, pasear a caballo y disfrutar de un buen baño en el río. El 6 de agosto de 2014, esta tranquilidad terminó para los 22,000 habitantes de 7 municipios del río Sonora. Hace ya más de 2 meses se rompió el récord de visitantes desde que se tiene conocimiento en la región. Y esto no fue porque hayan llegado turistas a disfrutar de los bellos paisajes sonorenses. No. Las calles y veredas se llenaron de funcionarios y trabajadores de los gobiernos estatal y federal que llegaron a atender la contingencia ambiental que se registró en los municipios de Arizpe, Banami, Chihuepac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Babiá, Corayures. El 6 de agosto de 2014, todo cambió para los pobladores de esa región cuando un represo de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México derramó 40,000 metros cúbicos. 40 millones de litros de solución ácida de sulfato de cobre que corrieron al caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora. Este último atraviesa 7 municipios, centenares de ranchos y ejidos que dependen del vital líquido para actividades agropecuarias, recreativas y para consumo humano, lo que da 22,000 pobladores de la ribera, además de 800,000 habitantes de Hermosillo. Pues el río Sonora alimenta la presa El Molinito de la que dependen los pobladores de la capital del estado. Desde que el ácido se detectó en el río Bacanuchi y después llegó a aguas del río Sonora, la tranquilidad se vio afectada. La incertidumbre llegó, el miedo, la desesperación y la frustración se hicieron presentes entre los sonorenses que viven en esta zona. La dinámica cambió. La vida del pueblo que iniciaba muy temprano con la ordeña se suspendió. Quedó paralizada. Ya no existe la esperanza por levantar la cosecha. Los niños no pueden chapotear en el río a pesar de ser época de lluvias. Ver pasar las aguas contaminadas despierta los sentimientos de tristeza y frustración, de coraje e impotencia por este daño ambiental y ecológico ocasionado por el derrame. La comida empieza a escasear, pues los jornaleros, ordeñadores y quienes vivían de las actividades del campo se han quedado sin trabajo. Pues aquí vivimos la gente toda, pues, los animalitos la siembran nomás. Está en la tierra tirada, pues no hay agua para regar. Y ahorita el agua que hay, pues no te dejan regar porque por la cuestión de la minería. Las amas de casa han duplicado sus quehaceres, pues volvieron a los tiempos en que sus hogares no contaban con sistema de agua potable. Los ganaderos hacen doble esfuerzo por cuidar a sus animales, pues deben evitar que se acerquen al margen del río. Ni hablar de la venta de ganado. Los rastros no están recibiendo los productos por temor a que estén contaminados. Las fronteras de Estados Unidos o los compradores regulares en otras regiones también los están rechazando. Peor aún, hay quienes sin saber de la contingencia tuvieron contacto con las aguas del río Sonora y ahora están padeciendo las consecuencias. Mi pequeña que he tenido enferma desde que ocurrió el derrame, que aún no sabiendo un día antes, pues la niña se bañó en el río. Y de una semana después o menos de la semana fue cuando vimos el problema que le causó esto. Y pues he tenido que llevarla a diferentes médicos, pero pues ninguno me da una solución así. La niña está con pomaditas y todo eso, pero yo quisiera algo más fuerte porque son erupciones que primero fueron pequeñas y ahorita se han ido agrandando. La vida dio un giro de 360 grados para los habitantes de los municipios del río Sonora. Es época de siembra para algunos productos y de cosecha para otros. Sin embargo, los productores agrícolas se enfrentan a la disyuntiva de sembrar o no, pues el que siembren no es garantía de poder vender el producto, aun cuando logren levantar la cosecha. Y si no siembran, ¿de qué van a vivir? Dentro de toda esta desgracia se han recibido algunos apoyos, los cuales van desde la distribución de agua embotellada,
agua potable en pipas, alimentos y otras ayudas por parte de organizaciones civiles, particulares y políticos, hasta los apoyos oficiales como el Programa Empleo Temporal de Sedesol y Salvemos al Río de Gobierno del Estado de Sonora. Programas que desgraciadamente llegan a unos cuantos y no alcanzan a impactar en los resultados. Algunas de las comunidades afectadas han dejado de recibir turismo. Los grupos que empezaban a ver a esta zona como un atractivo han dejado de visitarla por temor a verse afectados o simplemente porque saben que no podrán contar con las mínimas comodidades que se acostumbra a tener en una comunidad de esta naturaleza. Los productores del campo, quienes habían pensado vivir esta temporada de lo que estaban por cosechar, vieron frustradas sus esperanzas por la llegada de Odile, una de las tormentas tropicales más agresivas de los últimos años y que atacó precisamente la zona del río Sonora, desbordando los ríos y arroyos e inundando las milpas. Odile arrasó a su paso con puentes colgantes, dejando incomunicados a algunos de estos pueblos por al menos 3 días. El derrame de 40 millones de litros de solución ácida de sulfato de cobre es catalogado como el más grande desastre ecológico en la historia de Sonora y del país. ¿Pero es realmente solo un desastre ecológico cuando está impactando negativamente en otros ámbitos? ¿Cómo se puede calificar entonces si las repercusiones se presentan en lo social, cultural, económico, político y de salud, por mencionar algunos? ¿Cuánto tiempo tardarán los pobladores y el mismo río Sonora en recuperarse? Ni siquiera nos referimos a sanar, sino al menos que las heridas puedan alcanzar la cicatrización. ¿Es este un problema de incumbencia local o algo que afecta a cada uno de nosotros? No solo a los sonorenses, sino a la especie humana. ¿Qué nos toca hacer para ayudar a contrarrestarlo? ¿Y tú, ya hiciste algo? Yo estoy con el río Sonora. Yo estoy con el río Sonora. Yo estoy con el río Sonora. Y yo estoy con el río Sonora. Yo estoy con el río Sonora. Yo estoy con el río Sonora.